Así es. Hoy nos toca Jesús, el Cristo, ungido de Dios. Am, Cuando nosotros hablamos sobre Jesucristo, muchas personas, yo creo, simplemente lo ve Jesús como su primer nombre y Cristo como su segundo nombre. No es así. Si nosotros decimos, por ejemplo, Claudia precedente, será más adecuado. El nombre personal de Jesús es Jesús, que viene del Antiguo Testamento, es griego, viene del Antiguo Testamento de Josué. Josué significa Jehová es salvación. Jesús significa lo mismo. Cristo es lo que vamos a tratar hoy. Porque es importante de tener un entendimiento muy claro sobre el Cristo. Y la razón de esto es simplemente porque hay falsos cristos. Y Jesús mismo avisa a nosotros que cuando vienen los falsos cristos y dice, aquí está el Cristo, allá está el Cristo, que nosotros no somos engañados a seguir esos Cristos, porque esos Cristos no son Jesús. Este, entonces, la idea es algo que es que el Cristo es una persona que, pues, vamos a decir, es casi como la palabra Salvador. Ahora, yo tengo mis opiniones, mis puntos de vista de política en los Estados Unidos, pero sin entrar en mi posición, todos los políticos en todos los países se presentan en una forma en que ellos son los salvadores. Ellos quieren, a la verdad, ellos quieren ser las personas que rescata a la gente de los problemas de la vida. Eso principalmente son problemas de dinero. Y entonces ellos quieren ser así, útil para que la gente pueden vivir mejor, pero es una cosa que es una persona es muy rico y que le da de su dinero personal. O sea, lo vemos unas personas pues eso es muy interesante, que tienen dinero, son políticos, en lugar de siempre agarrar dinero del pueblo que lo da cuando hay un huracán o otra cosa, de su propia bolsa, lo da. Yo lo vi, un cantante de country y ella donó $1 millón para eso en Carolina del Norte. Pues, es muy interesante que ya que la diferencia entre personas que toman de otros del pueblo y de ahí lo dan un tantito hacia la gente. Entonces, si quiere presentarse como un salvador de esa forma. Pero otras personas, muy, muy pocos, de los políticos, de las personas populares, quieren así de ser este salvador de una forma de actualmente sacrificar de su dinero personal para apoyar a la gente en necesidad. Hay un concepto, uno de esos días, si Dios me da vida y poder de hacerlo, voy a hacer un sermón sobre qué es la palabra salvar, porque eso es muy interesante en sí mismo. Pero vamos a tocar un poco de eso hoy. Este, un Mesías, pues lo estudiamos la palabra Mesías, es una palabra, pues claro, en griego en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra Mesías nada más está en Daniel, así en un pasaje, creo que 9:26, que es que significa, es donde
está hablando y usa la palabra Mesías. En el Nuevo Testamento, ya que tenemos aquí Juan 9:22, Juan 1:41, pues eso son el mismo concepto. O sea, Cristo, a la verdad, Mesías no es una palabra del Nuevo Testamento, dice, Cristo significa Mesías, ¿sí? Entonces, esto es realmente en Juan 1:41, se pone Cristo. Bueno, Cristo ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento, pero la palabra Mesías, que es realmente hebreo, en el Nuevo Testamento, se ocurre muy pocas veces. En Juan 9:22, entonces, esto dijeron sus padres, porque, o sea, el hombre que Cristo sanó, porque tenía miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confiese que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ok. Para poner un, este, un resumen, yo he hecho un estudio así más muy, muy largo sobre eso, pero para un resumen, el Mesías es mencionado dos veces en el Antiguo Testamento, pero muchas veces el concepto tiene referencia en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. O sea, básicamente dos versículos uno al lado del otro no nos dice mucho, pero los judíos entendieron cuando Moisés predijo que va a venir un profeta, el gran profeta, que ellos pusieron los pedazos de todo estas otras formas de referir al Salvador con ese concepto de Mesías. ¿Ok? El Cristo es una persona que rescata a una persona de problemas. ¿Sí? Y aquí es interesante porque esto es Jesús. Y eso es lo que ya que todo el Nuevo Testamento, ya el Antiguo Testamento, todo dan testimonio a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y hay muchas diferentes referencias, pero los judíos llegaron al punto que Jesús estaba enseñando eso y que no, simplemente que no. ¿Ok? Si alguien repita eso que dice Jesús, que Él es el Mesías, iban a básicamente excomunicarles así de todo la religión judía. ¿Sí? Juan 4:25 dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. O sea, esto es un judía, que a la verdad decir, como digo, dos versículos en Daniel 9, pero realmente señora, esa muchacha, este, tuvo un concepto del Mesías. Los judíos, estaban asfixiados, estaban así, tanta, anticipación que estaban esperando. Y ella lo dijo claramente, que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. O sea, y esto es lo que tenemos que entender. Cristo es el concepto, pero el Antiguo Testamento ya le dio a la nación amplia, no sé si profecías, pero profecías que de aquí, de una cosa de otra, y como digo, pues hay un pasaje que habla de Moisés que dice que va a venir el gran profeta que va a enseñarte todas las cosas. Entonces, esto es el concepto que tenemos que entender. Dice, ok, aquí en ese de la mujer samaritana, este, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Bueno, a la verdad, pues no dice eso. La Biblia no dice eso. O sea, usando la palabra Mesías. Cristo es griego y no hay griego en el Antiguo Testamento. Pero no hay un pasaje que dice Mesías va a declarar todo. Dice Moisés, el profeta. Entonces, tienen otras formas de hablar de lo mismo, pero ellos entendieron en el Nuevo Testamento que el Cristo, este concepto de Cristo,
iba a ser una persona que desconocido a ellos, su nombre, vamos a decir, pero iba a hacer la revelación completa de la salvación de Dios, explicando el sacrificio que Dios aceptaría por los pecados de nosotros. Entonces, en esto es el remedio, o sea, es la cosa que ya que realmente que tenemos que entender qué quiere decir por Cristo. Y esto ya que estamos dando del Antiguo Testamento, así un trasfondo para que entendamos. Ahora, la vista tradicional de Navidad. Ok, la Iglesia Católica han hecho mucho, vamos a decirlo la verdad, ellos no se pegan con la autoridad de la Biblia. Ellos usan la Biblia en una forma de promover su propia religión, que no es de la Biblia, no es de Dios. Y ellos están fabricando cosas y la idea de los católicos desde el principio de la Iglesia Católica, que no es así la Iglesia del Nuevo Testamento, pero cuando ellos empezaron, mezclaron dos cosas. Una cosa es lo que, vamos a decir, María, José, todos esos nombres, y se mezclaron esto con paganismo. Y esto es el problema que nosotros tenemos que tratar, porque cuando nosotros decimos que ya que tiene un montón de cosas no bíblicos pues hermanos, lo mezcla con la verdadera religión, pues no sirve, estas cosas no sirven y que llegan a tener, yo tengo que cerrar unas aplicaciones aquí porque me está mandando un mensaje de error. Pero esta Iglesia Católica revuelve paganismo con palabras y conceptos en la Biblia. Y esto lo han hecho. El Papa dice, hace los últimos 2 meses que ha dicho 2 veces el Papa, que ya que cualquier religión que tienes es lo mismo del catolicismo y que todos ya llegan al cielo. ¿Sí? Hasta los mismos católicos o arzobispos no están de acuerdo con él. Pero este hombre, parte de los conceptos del Cristo, del Mesías, es que es Dios encarnado, ¿ok? Antes de nada, vamos a hablar de un tema de navideña. Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Este ya viene de Isaías en un tiempo de crisis en Israel y las profecías de este personaje, y como digo, no están usando la palabra Mesías, pero está hablando de él. Por ejemplo, Isaías 7:14, que va a venir de una virgen. Isaías 9:6, que habla que ya que es Dios todopoderoso, ¿no? Es el Padre que da vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la Biblia, en el antiguo, como no era tan claro como nuevo, pero los dos, exaltaba esta persona, y vamos a hablarlo de la Trinidad ahora. En la Trinidad, hay tres personas y un solo Dios. La distinción de las personas son para que ya que cada uno tiene su, vamos a decir, su misión o su tarea. El Padre es la voluntad de Dios. Él es quien que está en el sede de, o sea, en la casa de Dios en el cielo, y él es asociado con la voluntad de Dios. Jesús con la salvación es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y el Espíritu Santo es quien nos hace santo. ¿Ok? Cada uno de los yo ya he hablado antes de eso. Pero hermanos, todo eso está envuelto en ese concepto de Mesías. Este, cuando
Nosotros entendemos que ya que Dios mismo, dentro de la Trinidad, no permita la salvación si uno busca al Padre, ni tampoco si busca el Espíritu Santo. ¿Sí? La salvación es solamente por el segunda persona, que es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías o el Cristo. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, en el cielo, a lo mejor que hay muchos diferentes nombres por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Pero lo que comparte Dios con nosotros por medio de la palabra de Dios, el único que salva es Jesús. ¿Ok? Muy interesante, hay un señor alemán que escribió un libro sobre el Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? La palabra no existe, pero él está tratando con exactamente este asunto. Y él dice, es un libro así de grueso, pero él dice que ya que la palabra, o sea, en hebreo, si lo ves el hebreo, ya entiendes el hebreo y él sí lo entiende. Él es un profesor de griego, de hebreo, pero él dice, la palabra Josué, que es la palabra Jesús, en Jesús es griego, Josué es hebreo. Jehová es salvación. Entonces, ese es el nombre personal de Jesús que sabemos, pero también este personaje de Josué que guió Israel a la tierra de promesa, Palestina, en el Antiguo Testamento, porque Moisés ya estaba viejo, murió y él lo llevó. Entonces, él actualmente entró en la tierra de promesa y ya. Entonces, dice, en el hebreo, ¿cómo lo entiendes? En cualquier pasaje, cualquier versículo en el Antiguo Testamento donde tú ves Jehová es salvación, actualmente es la misma, pues se puede traducir el hebreo a griego y que vas a llegar con la palabra Jesús. Entonces, aunque Jesús es José, todos esos lugares, este es un nombre personal, pero cuando es frase, significa Jehová es salvación. Es las mismas palabras, mismas letras, mismas vocales. Dice, se entiende diferente cuando traduce, pero es lo mismo. Entonces, estamos viendo del Cristo, ¿ok? La Iglesia Católica quiere humillar a Cristo en una forma despectiva. Entonces, la única imagen es que tienen ellos de Jesús, realmente que les gusta siempre regresar a lo mismo. Es un bebé indefenso que María tiene que protegerle. Y pues lo siento, aunque cuando nació, él todavía es Dios. Y pues él puede pedir su Padre en el cielo a un bebé y que el Padre que va a hacerlo, va a protegerle. Entonces María no, o sea, mamá y papá sí defienden a su bebé, pero la verdad no es indefenso. El otro imagen es Jesús crucificado. ¿Ok? Sí fue crucificado y sí murió, pero por su propio poder se levantó de la muerte. Entonces, eso es lo que debe estar en nuestra mente. Jesús resucitado, no colgando en una cruz. La Iglesia Católica pone muchos, no sé cómo se llama, amuletos o como sea cosas que ellos lo hacen para ganar dinero y vender. Entonces, si hace todas esas imágenes así, todo eso, lo hacen cosas que lo cuelgan alrededor de su cuello y tienen Jesús crucificado. Esa es una idea que aunque sí, nosotros aceptamos eso, no aceptamos las imágenes, pero tampoco no estamos con la idea de Jesús derrotado. Nosotros queremos ver el sepulcro vacío, la cruz vacía, en un sentido que Jesús ya se resucitó y que está en éxito, no en derrota.
¿Ok? ¿Qué es decir ungido? La palabra Cristo significa el ungido de Dios. ¿Ok? Y esto es otra cosa que tenemos que aclarar. En Éxodo 29:7, luego tomarás el aceite de la unción, hablando de instrucciones que Dios dio a Moisés para Aarón, el primer sumo sacerdote. Lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces, en esto tenemos el concepto de Cristo, una persona ungido, ¿sí? Cristo es Salvador y ungido es realmente el raíz de la palabra. Es de donde viene el Cristo, la palabra Cristo. Decir Cristo es decir el ungido de Dios, ¿ok? Entonces, Dios quiere reconocer públicamente sus siervos y sus siervos especialmente profetas, reyes, predicadores. Y estos tres, sacerdotes, y esos tres que ya que son en una forma gente que son ministros de Dios, pero si hablas así de una instalación de un rey de Israel en un sacerdote o otras cosas, en un grado menos, ¿qué es el grado mayor? Es el mayor, es Jesús, quien que ya que va a efectuar la salvación. Un sacerdote hace intercesión entre Dios y un pueblo o una persona, pero es un instante, pero Jesús es el sacerdote de todo. Lo vemos lo mismo en las iglesias hoy en día. Dios ha puesto pastores y esos pastores son gente que cuida a la gente, hace intercesión como sacerdotes es una de las funciones de pastor. Pero en el Antiguo Testamento, Israel tuvo muchos sacerdotes y ellos hacen intercesión entre Dios y individuos. Pero todo eso, yo soy un pastor, soy pequeño, pequeño, chiquito. ¿Y quién es el pastor mayor? El príncipe de los pastores no es un hombre cualquiera, es Jesús. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, que de ungir, en ese sentido, poner aceite de se derrame y que habla de se escurre así de la barba de Aarón, es una cosa de mucho agrado a Dios. Entonces, y esto es de hacer oficial a alguien que no es cualquiera, no es nada más un miembro de Israel o un cristiano, pero es una persona que tiene un llamamiento y una unción, o sea, ungir, unción. Lucas 4, 18, 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús hablando, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar, y eso es predicar, libertad a los cautivos, explicarlo, vista a los ciegos y poder poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año aceptable del Señor. O sea, esto es Jesús y él habla de su unción y eso podemos entender. Él habla de que él es el ungido, él es el Cristo. Y tiene mucho sentido, mucha importancia, mucho impacto espiritual, si lo entiendes, qué tan importante que es de ser el Cristo. Y esa gente que quieren, que tenemos avisos en el Nuevo Testamento, no crees cualquier persona que dice que es el Cristo, ¿sí? Porque ellos quieren llevar influencia, poder, control y todo lo demás, fama, dinero, todo está envuelto en eso. Ellos quieren eso y robarlo de Cristo, de Jesús. Hechos 10:38, como Dios ungió, ¿sí? Aquí está nuestra palabra, de donde viene la palabra Cristo, con el Espíritu Santo y con poder de Jesús,
de poder a Jesús de Nazaret, o sea, Nazaret, está pegándolo exactamente al hijo de María. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Según Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿okay? Este es Dios. Él también, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Okay? El concepto en el Antiguo Testamento de un ungido es un reconocimiento oficial de Dios en que da autoridad y poder y todo lo demás necesario para hacer la obra de Dios. Jesús, como él, vamos a usar otra palabra aquí, el misionero, una persona enviada con una misión de cumplir, que tiene en griego, sí, que usa la palabra misionero. Ese viene del latino y es una traducción de la palabra apostelo, que es apóstol. Entonces, el apóstol es una persona, por ejemplo, hay un ejemplo en el griego que habla, griego secular, no de la Biblia, pero un ejemplo de, hay dos, en Grecia hay dos, partes del país, vamos a decir ciudades, están peleando uno al otro y uno no quiere pelear, no quiere entrar en una pelea con otro que son parientes de ellos realmente, y entonces manda a unos ancianos en una misión y usa la palabra apostelo, o sea, envían con una misión, lo dan comida, lo dan regalos, oro y plata, lo dan un barco, el barco es un apóstol, y que todo lo manda ahí para hacer paz. Y entonces esto todo está envuelto. Aquí dice que nosotros somos ungidos, y eso es lo que tenemos que entender. Cada cristiano es salvo, tiene un llamamiento y un trabajo, una tarea, una misión de cumplir para Cristo. Y esta misión que como Aarón tuvo, que entró como el sumo sacerdote, y fue ungido con aceite, aceite es Espíritu Santo. Y ese aceite se corrió de la barba. El Nuevo Testamento, todos los cristianos tienen así el encargo, la misión de representar a Cristo. Y somos sellados con Espíritu Santo. Y ese es las aras o el depósito, o el anticipo del Espíritu Santo de la salvación. Y entonces está envuelto en Cristo, está envuelto en todos los ministros en el Antiguo Testamento, los reyes, profetas, o sea, todo ese tipo de cosas, pero en el Nuevo Testamento está aplicado a nosotros. Y esto es algo muy interesante. John Gill era un bautista, vivió como no sé cuánto, 500 años antes de nosotros. Dice, qué persona tan gloriosa, el Mesías, el resplandor de la gloria de su Padre. Y nosotros también debemos ser así la imagen de Dios, con todas las perfecciones de la deidad en él, como la gloria de Dios aparece en él, en todo lo que él ha hecho, especialmente en el trabajo de la redención, en la que la gloria de la sabiduría divina, el poder, la justicia, la verdad, la fidelidad, el amor, la gracia, la misericordia, es rica muestra. Luego añadió, vemos esa gloria como avanza después de haber hecho su trabajo, siendo exaltado, fijado en la mano derecha de Dios, coronado de gloria y honor, y que plenitud de gracia que hay en él para el suministro de su pueblo, una grandiosa gloria de él que lo verán por toda la eternidad. Entonces, él habló de ese concepto de Cristo, del Mesías. Segundo, de Corintios 5, 18 a 20. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, podemos entender esta palabra Cristo como Salvador,
¿sí? El intercesor para nosotros, ¿sí? Dios reconcilia, Dios como juez, como autoridad de nosotros, y nosotros como gente que hace infracción y ofende, ese es pecado, se ofende a Dios, esa autoridad. Y esto es una cosa que resulta en nosotros siendo al infierno. Pero si tú puedes acudirle a Jesús como tu abogado, como dije en la mañana, entonces se reconcilia la persona, el individuo, con Dios y no va al infierno, va al cielo. ¿Sí? Y nos dio el ministerio de reconciliación, o sea, nosotros en la misma imagen de Jesús que vino para reconciliar los seres humanos con Dios, nosotros tenemos este ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es trabajo de Mesías, ¿no? De un ungido de Dios. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como rogamos en nombre de Cristo. ¿Sí? Del intercesor, del Salvador. Reconcíliaos con Dios, ¿sí? Esto tiene para mí un sentido personal, que yo necesito arreglar mi ofensa con Dios por medio de Cristo, Jesús. Pero tiene otro sentido en que siendo reconciliado con Dios, soy salvo, entonces yo también tengo el ministerio de seguir haciendo lo mismo que Jesús hizo conmigo. Entonces yo debo anunciar el Evangelio para que otros lleguen al Cristo, al Salvador. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos a ampliar nuestro entendimiento de qué es Cristo, qué es Mesías. ¿Por qué Dios nos contó la entrada del Mesías? Vamos ahí en Navidad, aunque pues a la verdad no dice cuándo nació Jesús, muy claro la fecha de Pascua de los judíos, cuando murió, pero cuando nació no. Y entonces, ¿por qué lo dice de su entrada? Y hay pasajes, vamos a decir, muy claras que habla de eso. Y como ya que va más cerca de diciembre, vamos a verlos. Pero dice en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ok, el verbo en Juan 1 es Jesús, ¿no? 1:18 dice muy claro, que es Jesús. En Juan 1 y 2, Juan 1:1 y 2, habla de que ya que el verbo estaba con Dios, Dios estaba en el principio solo, no hubo otra cosa, y Dios y el verbo, dos personas, y la palabra es, el verbo, preposición es prosopatón en griego, y ese es dos personas cara a cara. Y entonces, este, quien que nos salva es Dios, que se humilló de su gloria, de un existencia donde él fue adorado por los ángeles y siendo rico se hizo pobre, despojó de todas esas riquezas para tomar cuerpo, porque solamente tomando cuerpo puede hacer la misión de Dios. ¿Y por qué eso? Porque tiene que morir. ¿Y por qué tiene que morir? Pues simplemente para que nosotros, siendo salvos, que apreciamos el gran precio que fue pagado por nosotros. O sea, si tú quieres evaluar y estimar tu salvación como debe ser, apreciarlo, tienes que ver lo que Jesús era y lo que despojó como un abrigo para tomar una forma de existir menos que Dios, menos que los ángeles, para que se puede morir físicamente. Y Él murió por nosotros. Esto es el Mesías, esto es
su misión. El ungido tuvo que sufrir, ser humilde, ser humilde. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de padecimiento de la muerte. ¿Ok? Jesús es Dios. Él no falta nada. Pero para enseñar a nosotros que nos faltamos mucho, tuvo que padecer. Padeció, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Dice, padeció de la muerte para que por la gracia, es un don o regalo de Dios, gustase la muerte por todos. Él, este, experimentó, gustó en una forma de probarlo como una persona, la idea ahí es que ya que experimentó la muerte por todos, él pasó por la muerte, por ese evento, que es nada más los humanos, los ángeles no mueren, Dios no muere, y Dios encarnado pudo morir, aunque no deja de ser Dios, y él entregó la vida que lo tomó. A fin de cuentas, nadie lo quitó la vida de Jesús. Él se entregó a sí mismo. ¿Sí? En Colosenses 1:20, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ok? Nosotros somos redimidos, vendidos así a una esclavitud, a una prisión, y rescatado de esa prisión es redimido. Y nosotros somos redimidos del pecado por medio de la sangre de Jesús en la cruz. Okay. Antes de terminar, vamos a elaborarlo un poco más. Para captar eso, Dios el Padre, Dios el Hijo, los dos están, dos personas de la Trinidad. Hay tres. Dos personas que están, vamos a decir, no quiero insultar a Dios ni blasfemar ni nada, pero se llevan en una forma perfecta. Se llevan entre sí en una forma en que no es nada más que no están peleando, que están delicia, gozo, sobreabunda el gozo entre ellos con su presencia uno con el otro. Y esto, digo, dos personas cara a cara y que esta relación hace la tercera persona, que es espíritu. ¿Ok? Y entonces cuando nosotros entendemos esto, que es Dios, es como Dios es, ¿no? Y entonces el Padre, y pues hay está muy metido uno con el otro que a la verdad no podamos entender todo eso siendo humanos. Pero el Padre le hizo un regalo, el gran regalo de los regalos, muy grande, sin describirlo muy bien. Y este regalo es la creación. Y Jesús lo hizo, el Padre lo quiso, porque Él es la voluntad de Dios. Entonces, el Padre lo quiso entregarse ese regalo. Y Satanás contaminó, corrompió al regalo. Entonces, la cosa principal es que, pues, la humanidad, porque está a imagen de Dios, algo mucho más que creador, Dios le hizo nosotros en su imagen. Entonces, esto es donde nosotros tenemos que entender, el regalo tiene que ser rescatado, la creación tiene que ser rescatado. Y un día, cuando Jesús y Dios se va a hacer nueva tierra y nuevos cielos. Entonces, eso es cuando redime,
la creación. Pero nosotros somos parte de eso, pero somos separados porque nosotros necesitamos una redención particular, individual. Jesús murió por todo el mundo, pero cada uno tiene que este, entrar uno por uno. Y entonces entramos porque ya que nosotros vemos la salvación, la reconciliación que hizo Jesús por medio de su sangre en la cruz, su resurrección, y entonces individualmente nosotros pedimos ese Salvador y este es lo que pedimos al Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es el Cristo, el Mesías? Es nuestro salvación, nuestro Salvador. Entonces, eh, primero de Juan habla de nuestro abogado y no, podamos entender que este trabajo que hace Cristo, que hace el Mesías, el Salvador, es como un abogado. Los abogados no trabajan sin que el cliente lo pide. Uno por uno, cada persona que es salvo tiene que pedir a Cristo. Y entramos en una relación con nuestro abogado espiritual para que bloquea y con su sangre tacha, mancha todos los libros de la historia de una persona y en esta acción los pecados actuales que están en el libro de archivos de mi vida son todos blanqueados y la justicia de Jesús está puesto en el lugar de mis pecados. Esta es la salvación. Eso es lo que él hace. Bueno, con esto vamos a terminarlo. Es un sermón corto, pero ya.